Sabemos que Grotowski tiene a grandes rasgos dos periodos reconocibles donde desarrolla su trabajo y que a su vez dentro de estos periodos se llevan a cabo 5 fases en total. Lo que divide estas etapas o periodos en dos es que, por un lado, se concentra en el trabajo sobre el espectador y por otro lado se concentra en el actor. Inesperadamente, a principios de los 70, tras su último gran éxito con Apocalipsis Cum Figuris y en el apogeo de su carrera como director teatral, anuncia su retiro del espectáculo, con el fin de centrarse en una investigación de carácter más antropológica que meramente teatral. Esto surge debido a que quería conducir a los actuantes, que podían o no ser actores de profesión, a una experiencia vital que bebiese de las estructuras de los antiguos rituales. Con esta nueva orientación es que surgen proyectos nuevos tales como el parateatro, el teatro de las fuentes, el drama objetivo y el arte como vehículo. Es por eso que de las 5 fases que se dan en los 2 periodos, 4 se desarrollan en esta segunda mitad, en lo que es el trabajo sobre el actor. Por último, Grotowski retoma profundamente el método de las acciones físicas de Stanislavski, a quien tenía como referente. Bueno, durante la primera etapa, la que es el parateatro, Grotowski utiliza técnicas. Una de ellas es la vía negativa. Él no apuntaba a desarrollar destrezas, sino a la eliminación de obstáculos. Más que aprender unas nuevas técnicas, el actor lo que debería hacer era liberarse de las viejas costumbres, y esta técnica lo que hacía le permitía al actor detectar y eliminar aquello que lo bloqueaba. Estas técnicas enseñaban a indagar en lo más hondo del actor y expresarse a través de sus motivos más personales. Esto lo que hacía era impulsar a corregir los riesgos, a no pensar tanto en lo que era el resultado, sino que el actor debería crear por sí mismo una máscara orgánica mediante sus músculos faciales. Lo principal era desnudar por completo esas máscaras para poder llegar al interior y hacia una búsqueda de la verdad. Estas técnicas el actor no debería trabajar para sí mismo, sino que debía entregarse por completo. Tenía que haber siempre una relación con los otros. Esta máscara tiene un carácter natural o biológico, son hechos más naturales. Esta máscara creada que se genera es mediante los recursos extremos como la posición social, según el estereotipo culturales de su entorno, el carácter y también esos mismos estereotipos. Es por eso quien porta esa máscara oculta por completo su identidad, se anula. Pasa por ser al que representa la máscara y no desea ser identificado como sujeto real y social. Es por lo tanto uno de los primeros y más antiguos signos teatrales. Esto ocurre, por ejemplo, en parte del teatro oriental, en el que por medio del maquillaje y con sus códigos especiales de líneas y colores se identifican a la identidad del personaje. Estos tipos de técnicas se trabajan con el actor santificado. ¿Qué significa eso? Que el actor que hace las cosas las hace por amor, no como el actor de cortesana que se vende por dinero. Este actor santificado elimina cualquier elemento de disturbio. El cuerpo debe liberarse de cualquier tipo de resistencia. Y el factor decisivo en este proceso es la técnica que el actor tenga en la penetración psíquica a fin de exponer y sacrificar digamos, lo que se esconde detrás de esta máscara cotidiana. El Teatro de las Fuentes se caracterizó por ser un retorno por parte de Grotowski hacia una actividad individual y solitaria. Él fue uno de los primeros en juntar a un grupo de personas que pertenecían a diferentes etnias
que traían consigo diferentes características y modos de vida. Estas personas no pertenecían al mundo actoral, sino más bien pertenecían o eran profesionales de técnicas de rituales tradicionales que tenían relación estrecha con la tierra de la que provenían. La forma de trabajo se relaciona estrechamente con los mitos y arquetipos que para Grotowski eran los núcleos fuertes que se relacionaban sobre todo con el inconsciente colectivo. Hay una cuestión fundamental en esta etapa de Grotowski y es la forma en la que él considera la idea de cuerpo-memoria. Él decía que no solo la memoria nos lleva a recordar, sino que también el cuerpo tiene memoria y el cuerpo nos puede ayudar a recordar cosas. Otro instrumento que Grotowski utilizaba para poder ir hacia atrás en el tiempo era el de los cantos. Él, con respecto a los cantos, plantea una hipótesis que yo voy a leer, que decía: la recuperación de la genealogía de los cantos podría llevar a recuperar la corporeidad de quienes la hayan cantado antiguamente. Y esta investigación de la memoria corporal tuvo una gran influencia en la forma en la que Grotowski lleva a cabo las acciones físicas. Drama objetivo es el nombre que Grotowski le dio a su anteúltima fase de investigación, llevada a cabo entre los años 1983 y 1986 en la Universidad de California, Irvine. En esta experiencia, Grotowski se concentra en aplicar las técnicas que nuclearon el trabajo durante la fase anterior, pero en un ámbito un poco más cerrado. Los estudiantes de teatro que participan son introducidos en prácticas rituales específicas para encontrar el impacto preciso y objetivo de estas técnicas. Nuevamente, la participación es el núcleo del entrenamiento, pero esta vez lo que se busca es el impacto preciso y objetivo de esas técnicas mediante el efecto específico de la participación. Básicamente esto deviene en un trabajo de la precisión interpretativa, o sea, un refinamiento de las formas de representación desde la sutileza que emerge tras el contacto con las prácticas ancestrales. Con ello se perfila lo que más adelante se verá es un replanteo del trabajo interpretativo de Stanislavski, pues Grotowski se concentra en afianzar su camino hacia la precisión actoral. Esto es básicamente la exploración de la emergencia del drama a partir del cuerpo. Otra fase del entrenamiento actoral hacia su encuentro con la interpretación desde la objetividad del cuerpo. La idea básica es que desde la participación en formas específicas se puede lograr un conocimiento profundo del cuerpo propio y por lo tanto un mayor detalle y precisión en la acción a interpretar. Por esto, en resumen, lo que se plantea más definidamente en esta etapa es la estrecha relación entre el conocimiento profundo del cuerpo y la precisión de la interpretación. En los 80, Grotowski desarrolla lo que sería su última fase de investigación teatral, bautizada por Peter Brooks como el arte como vehículo. Esta fase se caracteriza por volver a las prácticas en ámbitos más cerrados, como de laboratorio, y es en ese momento donde Grotowski funda lo que sería su centro de investigación teatral en Italia. El arte como vehículo plantea la búsqueda de una acción eficaz que va dirigida a la persona que la realiza, llamada actuante o performer. Esta acción no actúa sobre el espectador, sino que está pensada como un trabajo sobre el actuante mismo. Es decir, que las acciones ya no van a pertenecer al plano estrictamente de lo teatral, sino que podríamos decir que están más dirigidas a lo que podemos llamar el arte de la vida. Grotowski plantea que en su trabajo con las artes performativas es una cadena con varios eslabones, donde el arte como espectáculo y el arte como vehículo se encuentran en ambos extremos. Pero debido a que tanto el teatro, el parateatro y el teatro de la fuente recuperan elementos de la primera fase que están relacionados con el trabajo teatral, es que podemos decir que ambos extremos se acercan, formando así una parábola donde ambas fases presentan ciertos paralelismos, como las acciones, los cantos, las palabras o las estructuras. Estos elementos son característicos del espectáculo,
pero la diferencia se encuentra en que en el arte como vehículo, la creación de estructuras performativas y el trabajo desarrollado dentro de ellas tienen como objetivo el trabajo del artista sobre sí mismo, mientras que el arte como presentación está orientado a las creaciones de las obras para que sean vistas por un espectador. Una línea que unifica su trabajo a lo largo de todas sus fases es el trabajo del actor sobre sí mismo, que es un camino iniciado anteriormente por Stanislavski. Grotowski basa su trabajo en el método de las acciones físicas, logrando a través de sus búsquedas una profundización del método. Desarrolla este método en un plano no realista, no cotidiano, y lo encamina hacia una búsqueda interior de descubrimiento de uno mismo. A través de estas acciones extra cotidianas, basadas en una corriente de impulsos, es que logra componer una partitura de acciones físicas externas, visibles, que involucran todo el organismo del performer, y es a través de esta línea de acciones externas que se desarrolla una línea de acciones internas en la cual se trabaja con distintos niveles de energía que suben y bajan verticalmente, y mediante este trabajo es que el actante puede lograr elevar su energía a un plano más sutil. Esta es la profundización del método, plantear dos dimensiones, una horizontal, externa, visible de las acciones físicas, y una vertical, interna, invisible de las acciones internas, en la cual se trabaja con lo energético y que introduce un fluir de energía en el trabajo interpretativo. Hay una relación simbiótica entre lo que es el maestro y el alumno dentro de lo que es el teatro en sí. Grotowski menciona en relación a esto algo muy particular, que es la relación que se genera entre seres humanos, que era algo que él buscaba en un principio con el teatro. Es decir, esta relación que se genera sale de la individualidad y genera un espacio especial entre el alumno y el maestro. Hay una relación simbiótica entre lo que es el performer experto y el que está aprendiendo, y este tipo de relación genera, más allá de lo que uno puede comprender del performer experto, sale del tecnicismo de aprendizaje y se genera algo nuevo. Esto nuevo en sí es algo que menciona Grotowski, que es algo que de sus inicios está buscando esta relación entre seres humanos, este suceso que pasa cuando hay dos seres humanos en conexión en sí, que hay una comunicación interna entre ambos, y es una búsqueda primordial que hace Grotowski en cuestión del teatro en general. Por ejemplo, la relación entre dos performers expertos como Biagini y Richards, los cuales comparten una relación recíproca de energías que se demuestran entre ellos y generan esta relación de simbiosis que genera este espacio el cual se deja de pensar en uno mismo y pasan a generar una especie de comunidad entre dos, que era algo que remarcaba Grotowski. Grotowski toma y desarrolla el método de las acciones físicas, llevándolos a un extremo en cuanto a lo que propone Stanislavski en este método. Es inevitable hacer una comparación entre estos ambos dramaturgos. La primera gran diferencia que tienen es en cuanto a la centralidad. La centralidad para Stanislavski se centra en el personaje, en cambio para Grotowski es en el actor. La segunda gran diferencia, y que tiene que ver con la primera, es en cuanto a las acciones físicas. Las acciones físicas para Stanislavski las pone en un
cotidiano. En cambio, Grotowski pone las acciones físicas en un plano extra cotidiano, no realista y de búsqueda. Grotowski le interesaba llevar el método de acciones físicas más allá del texto y del personaje. Esto lo lograba haciendo que el actor trabajara sus líneas de acciones más autónomos e independientes. Hacía que el actor no se aprendiera el parlamento, sino que hablara con sus propias palabras. En cambio, Stanislavski se basaba en el texto. Estos son los aspectos en los cuales podemos decir que Grotowski supera a Stanislavski en cuanto al método de acciones físicas. En esta fase del arte como vehículo es importante tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Por un lado, que el proceso que se realiza ya no nace con el objetivo de que cause un impacto en el espectador, sino al revés, que cause un impacto y un efecto en el actuante. Esto no quiere decir que el espectador ya no forme parte del espectáculo, sino que se transformaría más bien en un testigo, que puede experimentar indirectamente algunos de los efectos que vive el actuante. El segundo punto importante es que las acciones físicas asumen un proceso de descubrimiento de uno mismo, un proceso interno y de transformaciones de energías. Grotowski, en su último texto, antes de morir, habla sobre la verticalidad como un proceso de cambio energético, en donde se transforma la energía cotidiana, pesada, tosca, a una energía sutil y más liviana ligada a lo espiritual. Se pasa de una energía alta para luego bajar y expresarla de una manera más sutil dentro de la realidad ordinaria. Cuando Grotowski habla de energías, lo habla desde un modo de calidad y no cantidad. Es decir, la calidad ligada a la vitalidad y no a la cantidad ligada a la fuerza bruta o la fuerza muscular. La base de todo este proceso son los cantos. Grotowski tiene preferencia por los cantos afrocaribeños que tienen gran capacidad de vibración y lo que producen estas vibraciones son una liberación de la expresividad y lo que hace es despertar las diferentes energías que tenemos distribuidas por el cuerpo, que los puntos de energía que se llaman chakras, es donde están, digamos, distribuidas cada una de esas energías y que a partir de estos cantos se liberan. Se trata de cantos cuerpos. Son cantos que se interpretan con todo el cuerpo, una fusión entre cuerpo y mente. Se dice que se llega a escuchar la danza y ver el canto. Thomas Richards, quien fuera discípulo de Grotowski a fines de la década del 80 y su principal colaborador en la última etapa de su carrera durante los 90, afirma que en su trabajo ellos no buscaban la creación de un personaje, sino que lo que buscaban era la creación de una estructura personal que permitiese un acercamiento a una estructura interna y acciones internas que permitiesen transformaciones energéticas de los actores. Mario Biagini, otro de los principales colaboradores de la etapa del arte como vehículo, afirma que este mismo lo que buscaba eran las iluminaciones, las epifanías, los distintos estados de gracia, las distintas maneras de sentirse y percibirse uno mismo y de sentir y percibir el mundo. Si bien el arte como vehículo no está pensado para el espectáculo, para el espectador, sino para quienes lo realizan, no niega la presencia de espectadores, y mucho menos que si se hace en presencia de ciertos testigos, estos no puedan experimentar, aunque sea indirectamente, las vivencias internas que se producen en los performers. La idea del arte como vehículo es considerar al individuo como un ámbito de búsqueda, como un laboratorio, como un instrumento. Y esta experimentación de búsqueda no necesariamente tiene que tener
resultados directos e inmediatos. Contempla una perspectiva desarmante, no consolatoria, porque está desapegado de cualquier idea de beneficios fáciles. La función del arte como vehículo básicamente es adquirir cierto grado de conciencia, formas, niveles y estados distintos de la misma y una expansión, una dilatación de la percepción. Básicamente sentir y sentirse de una manera distinta. Process is very simple. In plastics, for example, you start with head and you finished with feet and hands, and you have to touch each part of your body. Very simple. But important thing is what will happen after, how you will use. And then if you are looking on, you see somebody as a sculpture sometimes. Yes. But it's not designed. Ah, yes. It comes from body. You know. It happens. Yes. You use the details as your base only, just as a base, as a trampoline. Like, or maybe it's better as a trampoline to jump, you know, to your associations, to your reactions for, never in, for somebody, for something. You react. Look, it's two. One like that. Yes. Okay, but few others. Margaret, it's not result important, not effect, not position. Important is the way of searching. You can do everything very, very correct, as in circus, but it means nothing. The way of searching with your body, it's most important. Positions as an effect, they can exist or not, better or less. The way is important, always.